Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, muchas gracias a todos ustedes. Hoy quiero tocar el tema de la no intervención. Es una política base de las relaciones internacionales que pues abrigamos como meta todos los ciudadanos del planeta. Se consideran que los países, las naciones son libres y soberanas y nadie debe meterse en los conflictos internos que tienen todos los países del mundo. El principio es sano, el principio es un principio que todos debemos defender y que todos los más intervencionistas pues todos dicen defender la soberanía y la no intervención de naciones extranjeras. Bueno, esto está sirviendo para que los que apoyan a Maduro apoyen la dictadura de Maduro. Han izado la bandera de la no intervención. Desde que el pasado 23 de enero ha surgido un gobierno paralelo al de el dictador Maduro, el gobierno de Juan Guaidó, y la advertencia de Estados Unidos de que si Maduro utiliza la violencia, ya sea contra la representación diplomática de Estados Unidos o contra el propio Juan Guaidó o contra el pueblo de Venezuela que sale a las calles a protestar contra Maduro, pues Estados Unidos podría tomar decisiones rápidas y además decisiones que se deja entrever podrían ser militares. Esto ha sido respondido por Vladimir Putin desde Rusia, que le ha advertido a Estados Unidos que no intervenga en asuntos internos de Venezuela. O sea, Putin se pone como el gladiador de la independencia y de la soberanía, especialmente de Venezuela. López Obrador, flamante presidente de México, que tiene un signo de izquierda, ha retirado a México de las decisiones del Grupo de Lima y ha dicho que no va a respaldar a Juan Guaidó en defensa del principio de la no intervención, que ellos no van a intervenir y que por lo menos se retiran de ese escenario, lo que significa un respaldarazo a la dictadura de Maduro, una posición cobarde y vergonzosa. Y nuestro delegado ante la OEA, Gringo González, pues ha hecho una intervención, un alegato magnífico sobre la no intervención, lo que significa el respaldarazo incondicional y disciplinado de Evo Morales a la dictadura de Nicolás Maduro. Queda claro que se está utilizando el tema de la no intervención para respaldar a una dictadura asesina, corrupta, criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay una competencia de hipocresías que se están jugando, porque todos los que hablan de la no intervención resulta que han sido intervencionistas. Y yo quiero recordarle algunos hechos. En primer lugar, Venezuela hoy no es un país libre e independiente, es un país que está controlado por una nación extranjera, que es Cuba. Esto lo viene denunciando el propio secretario de la OEA, Luis Almagro. El 7 de diciembre del 18 del año pasado, Luis Almagro ha iniciado una serie de conferencias para denunciar a la dictadura más antigua de América Latina, es decir, a Cuba. No se olviden que Almagro es un hombre de izquierda, fue el canciller de Uruguay, que está gobernado por el Frente Amplio y que ha sido integrante del Frente Amplio. En fin, no es Luis Almagro un representante de la ultraderecha ni representante de un partido parecido al de Bolsonaro en el Brasil, al revés.
viene de la militancia de izquierda, que esto significa la militancia a favor de los derechos humanos, particularmente en el Uruguay. Bueno, ¿qué dijo Almagro al denunciar a Cuba? No solamente que existe una dictadura en Cuba, sino que el gobierno de Cuba ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha exportado la violencia a Venezuela y Nicaragua. Dijo Almagro, tenemos que visibilizar, tenemos que correr el velo en la comunidad internacional para llevar a la superficie los mecanismos de represión y de terror que está utilizando Cuba en Venezuela y Nicaragua. No solo, dice, ejerce el terror y la represión a su propia gente, sino que ha exportado esta metodología en estos dos países. Denuncia Almagro que en Venezuela hay 46.000 cubanos que son una fuerza de ocupación que han enseñado la tortura y la represión, pero que además manejan las tareas de inteligencia. Entonces, Maduro, militante del Partido Comunista y por lo tanto sometido a la dirección del Partido Comunista de Cuba, es un agente de esta fuerza de ocupación. Si Venezuela no estaría sometida a Cuba, no tendríamos problema alguno. Sin duda, el tema de la democracia no estaría en cuestión. Cuba no es la primera vez que se mete como se ha metido en esta injerencia solapada, pero que no deja de ser injerencia, en Venezuela, Nicaragua y también en nuestro país. Cuba ha apoyado financieramente, con entrenamiento y con armas y con gente, guerrillas en América Latina para acabar con los gobiernos locales en distintas naciones latinoamericanas. Usted podría apoyar esas guerrilleras y esos movimientos guerrilleros y haber estado en contra de esos gobiernos, la mayoría de ellos dictaduras militares que se enfrentaron a estas guerrillas, en ese momento seguramente es posible apoyar a esas guerrillas, pero no deja de ser una abierta intervención. Cuba apoyó al ELN y a las FARC en Colombia durante décadas. Inicialmente no se puede entender que esas guerrillas se hubieran sostenido en el tiempo sin el apoyo de los cubanos. Cuando los cubanos les retiraron el apoyo financiero, ambas guerrillas se dedicaron al narcotráfico como fuente de financiación. En nuestro país, los cubanos financiaron la guerrilla de Ñancahuazú, financiaron y pusieron hombres que fueron la columna vertebral de la guerrilla encabezada por el legendario Ernesto Che Guevara, y después la guerrilla de Teoponte, ya sin cubanos, pero con el financiamiento cubano. Esa es abierta intervención en los asuntos internos de un país, y como estos ejemplos, muchos otros más. Rusia, ¿no?, que entra en el campeonato de la hipocresía sobre la no intervención, ha sido un país que se ha metido en cuanto conflicto y en cuanto país ha podido cuando sus intereses han estado en juego. Después de la Segunda Guerra Mundial, no se olviden que la Unión Soviética, que sale fortalecida de la Segunda Guerra Mundial, utiliza el Ejército Rojo para intervenir una cadena de países en Europa oriental, y a punta de tanques del Ejército Rojo inaugura los gobiernos socialistas en esos países. Y en 1968, cuando en Checoslovaquia empieza una ola de protestas, pero además la posibilidad de liberalizar la economía en Checoslovaquia, ¿qué hace la Unión Soviética? 21 de agosto de 1968 entran los tanques soviéticos a Praga
y ahogan en sangre la revuelta de los checoslovacos, que después los checoslovacos van a devenir en la guerra de los Balcanes, pero 170.000 soldados de ocupación con 4.600 tanques rusos entraron a Praga. Si eso no es intervención, por favor, no podríamos hablar de intervención. Pero no fue la única actuación de los rusos, es decir, empieza un rosario de intervenciones. Recordemos que en 1979, todavía como Unión Soviética, el ejército soviético entra a Afganistán. En Afganistán había surgido un gobierno vinculado a los rusos que luego es depuesto por un gobierno abanderado de los musulmanes. Afganistán es un país esencialmente musulmán, y el surgimiento de este nuevo gobierno no le gusta a la Unión Soviética, que invade Afganistán y lo mismo, con tanques, con ejército, etcétera, etcétera, dejando 600.000 muertos en Afganistán, 600.000 muertos. Primero es un golpe de Estado, asesinan al primer ministro Babrak Kamal, toman las radios, toman el palacio de gobierno con hombres de élite, 700 hombres de la KGB, toman los aparatos de comunicación y luego entra ya dando paso de parada el ejército soviético, grupos de paracaidistas, 2 divisiones de fusileros motorizados, todos a la cabeza del mariscal Sergei Sokolov. Bueno, eso fue la invasión de los rusos a Afganistán. Los afganos pelearon, no sabe cómo, ¿verdad? Hasta que los sacaron a los rusos. Les ganaron la guerra y los sacaron a los rusos. ¿Cómo después sacarían a los estadounidenses? Esa es la historia de Afganistán. Bueno, después Rusia en Chechenia, ¿no? No se olvide que los rusos también, primero como Unión Soviética, en realidad desde los zares, ¿no? Hasta Putin, están invadiendo la República Chechena. Stalin en 1944 no solo ocupó Chechenia, sino que los sacó de su territorio, los deportó a Siberia, y el 50% de esos miles y miles de deportados murieron en el camino. Luego, el 94, Rusia volvió a atacar Chechenia, ocupó Chechenia, los chechenos hicieron guerra de guerrillas, se fueron al monte y no dieron tregua. El 96 el ejército ruso se retiró, el 99 declararon un país libre, pero duró poco. Putin otra vez está metido en Chechenia y controla ese territorio. Los chechenos lanzan de vez en cuando unos ataques terroristas mortíferos en algunas ciudades importantes de Rusia, pero es un país ocupado bajo la influencia rusa, ¿no? Y Putin tiene el descaro de hablar de soberanía, de no intervención, etcétera, etcétera. Vamos a historias algo más recientes. Siria, por Dios, en Siria, cuando llegó la primavera árabe, estamos hablando del 2011, esta primavera, es decir, esta revuelta encabezada por los jóvenes organizados a través del Internet, estas revueltas que tumbaron las dictaduras en el norte de África y que se expandieron a Medio Oriente, pues habían caído ya las dictaduras de Túnez, de Libia, y llegaron a Siria con movilizaciones pacíficas. 2 generaciones de dictadores, los Assad,
Bashar al-Assad, el dictador, que se mantiene hasta ahora 9 años de guerra desastrosa, un país devastado gracias a la intervención rusa. Los rusos impusieron a los europeos y a los estadounidenses, todos abandonaron Siria y le dejaron el territorio a los rusos que pues apoyaron a la dictadura, que no se entiende, Bashar al-Assad jamás se hubiera podido sostener el poder si no es gracias a la intervención soviética, que hizo una exposición de su nueva tecnología armamentista. Desde el 2015 apoya con vuelos, 1.391 vuelos solo el 2015 de la aviación rusa para apoyar la incursión terrestre del ejército de Bashar al-Assad. Desde entonces hasta ahora, pues no solo primero defendiendo al gobierno de la movilización democrática que terminó en grupos armados para enfrentar al ejército regular de Bashar al-Assad, sino que luego aparece el Estado Islámico, el 2014, y la presencia de estos terroristas con miles de militantes extranjeros es el pretexto para la incursión ya por tierra de los rusos. El 17 empiezan los ataques con armas químicas a población civil, Rusia la respalda, nunca en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se pudo aprobar una sola resolución que sancione la matanza de civiles por parte de la dictadura de Bashar al-Assad, ni que sancione las matanzas organizadas por los rusos en territorio sirio. Matanzas también hicieron los europeos y los estadounidenses, pero nada parecido a lo realizado por el dictador Bashar al-Assad y Putin. Hoy en día, Siria, que siempre estuvo bajo la influencia primero de los soviéticos y después de Putin, pues ahora es una colonia rusa ocupada por los rusos y que solventa al gobierno leal y amigo de Bashar al-Assad, a este dictador de segunda generación. Es una dictadura larguísima, respaldada y defendida por los rusos y por Putin en particular. ¿Cuántos han muerto en Siria? Primero que Siria, este país extraordinario, maravilloso, Damasco, Alepo. Bueno, Damasco se salvó de los ataques, fue la defensa y el uso de armas químicas precisamente para repeler la posible incursión a Damasco, pero Alepo, la segunda ciudad, ha quedado completamente destruida, no queda nada. Ha muerto más de 500.000 de personas, 12 millones de sirios han huido de sus hogares. Claro, si están bombardeando, usted tiene que salir corriendo a salvar la vida. Muchos no salvaron la vida. 500.000, usted puede imaginar lo que significa esto en muertos. Y 5 millones, casi 6 millones de personas que han escapado de Siria buscando un refugio en el exterior, lo que ha provocado una gran crisis migratoria en Europa, porque los aliados de Rusia no recibió un solo refugiado. Turquía los tiene en campamentos, dispuesta a devolverlos en cualquier momento, de tal modo que la gente se fue a Europa provocando una gran crisis migratoria. Bueno, no solo Siria, como le digo, la última incursión rusa en Ucrania. Este Putin, que habla de soberanía e independencia en Venezuela, resulta que le dio un mordisco a Ucrania y se quedó con Crimea. Pero no solo eso, sino que está fomentando grupos armados prorrusos para ver si se queda con la mitad de Ucrania. La crisis empezó en el 2014, cuando en Ucrania hubo una revuelta que derrocó a
un presidente prorruso, porque Ucrania, que fue parte de la Unión Soviética, después de liberarse, siguió bajo la influencia rusa. Y Víctor Yanukovych era un agente de los rusos, un corrupto, un tipo que se aprovechaba del gobierno, en fin, rodeado de amantes, de riqueza, en fin, cuando cayó y se saben todas las cosas, es realmente vergonzoso. Al caer el prorruso, el nuevo gobierno de Ucrania intenta acercarse a la Unión Soviética y esto no le gusta a Putin, que inmediatamente desarrolla una política para quedarse con Crimea y lo consigue el 14, Crimea y otra población de Ucrania que se llama, déjeme ver, Sebastopol, ambas pasan a ser parte de Rusia. No, sin mayor explicación, sin mayor preámbulo, no solo han intervenido, no solo han ocupado, sino que han anexado. Y se han quedado con estas dos partes de Ucrania, pero además van por más, porque ahora están apoyando, financiando a los grupos armados prorrusos que siguen intentando quedarse con la mitad de Ucrania, si es que no con Ucrania entera, para anexarla a la Rusia de Putin. De tal modo que hay un largo historial por parte de los rusos sobre ocupaciones territoriales, invasiones, apoyos a dictadores, en fin, que muestran que estas palabras sobre soberanía y la no intervención en boca de Putin solo pueden causar risa. Putin, el que ha desestabilizado la Unión Soviética, porque hay pruebas y esto está en pleno proceso de investigación y posiblemente enjuiciamiento al propio Donald Trump, porque Putin intervino en las elecciones de los Estados Unidos. Putin lo niega, pero hay pruebas que dicen que Putin hizo todo lo posible, manejando información, redes sociales, etcétera, etcétera, para impedir que la opositora a Donald Trump tenga la posibilidad de ganar y que por lo tanto Putin apoyó en las anteriores elecciones a Donald Trump. Esto está en discusión en los Estados Unidos y es el talón de Aquiles de Donald Trump. De tal modo que no se le puede dar ningún crédito a los rusos cuando hablan de no intervenir en Venezuela. Venezuela es un país que está intervenido, un país que juega un rol muy importante en la geopolítica internacional y que para Rusia es ampliar su área de influencia, porque junto con los cubanos está Rusia. A ver, Rusia, que nunca penetró políticamente, salvo a partir de los partidos comunistas, pero nunca tuvo influencia en nuestra región, pues ahora podría aterrizar, ¿verdad?, desembarcar en Venezuela y hacerse de un territorio sobre pretexto de apoyar a Cuba, sobre pretexto de apoyar a Maduro y llevar el conflicto internacional hacia nuestra región. Ahora, claro, Estados Unidos es un país esencialmente interventor, porque Estados Unidos, como gran potencia e imperio que es, tiene una larga trayectoria de intervenciones. No es que Estados Unidos sea trigo limpio, al revés. En nuestra región, y no le menciono otras partes del planeta, ¿verdad? Estados Unidos ha intervenido militarmente, solo le menciono el siglo XX, ¿no?
1902 Cuba, Puerto Rico, el 14 México, el 26 Nicaragua, el 60 Guatemala, el 64 Panamá, el 65 República Dominicana, el 67 otra vez Guatemala, el 83 desembarcó en la pequeña isla de Granada, el 89 en Panamá y se llevó al presidente preso, el 94 en Haití, el 2004, esto es importante mencionarlo, las Naciones Unidas mandan cascos azules que se convierten en un ejército de ocupación de Haití. ¿Y quiénes estamos ahí? Los bolivianos, por supuesto. ¿Y usted cree que Evo Morales, cuando asumió el 2005, dijo, de vuelta muchachos porque nosotros no somos ejército de intervención? No, la tropa boliviana se quedó hasta el 2015, la intervención de las Naciones Unidas en Haití, con ejércitos latinoamericanos. Fue un desastre para Haití, como todo ejército de ocupación. 6.700 hombres que demandaron presupuesto, comida, pero además actos de violación. Ocurrió de todo como ocurre en las guerras. Y el ejército al mando de su comandante general Evo Morales, pues dio luz verde a esta vergonzosa ocupación de Haití. De tal modo que estamos hablando entre unas potencias y países que nunca respetaron el derecho de los pueblos de resolver sus problemas de manera independiente. En otros momentos de la historia se demandó la intervención para parar situaciones violentas de una injusticia atroz y que se requería de la intervención internacional para parar estos crímenes y que resulta esa intervención saludable resulta que no se presentó. Quiero mencionarle dos hechos. Resulta que en 1993 Estados Unidos tenía tropa en Somalia, África, y le fue recontra mal. Los sacaron a los gringos, estaba Clinton de presidente, y entonces en esos años Clinton no quiso meterse en lo que él llamó conflictos lejanos, ¿verdad? Y se presentaron dos conflictos lejanos, entre comillas, que demandaban la intervención internacional. Ruanda, 1994. Ruanda estaba abatida por una guerra interna, había una guerra de dos etnias, los Tutsi y los Hutus. Los Hutus eran mayoritarios, tomaron el poder y desataron una guerra racial, una limpieza étnica. Llamaron a matar a los Tutsi como cucarachas. Y entonces entraron casa por casa, iglesia por iglesia, escuela por escuela. ¿Sabes cuánta gente mataron? A machetazos, a machetazos. 800.000 muertos en Ruanda, en un lapso relativamente corto. Uno de los reportes periodísticos decía que sentía el hedor de la muerte en las calles, el hedor de la muerte que se desprendía de Ruanda en 1974. Eran todos muertos. Si en Siria, después de 9 años de guerra, hay 500.000 de muertos, que ya es una cifra estremecedora, usted puede creer que más que en Siria mató en Ruanda 800.000 muertos. Bueno, la comunidad internacional, como son africanos, ¿no? Bueno, que se maten, ¿no? Son primitivos, son tutsi y hutos, bueno, no intervinieron, dejaron que se desarrolle la matanza. Por Dios, fue algo terrible, terrible. Uno dice, claro, uno no puede meterse en los líos del vecino, cuando marido y mujer se pelean, se lanzan
tazas, platos, uno no puede meterse, no puede meterse. Pero si el marido está matando a la mujer, si la está golpeando, si usted oye que el padrastro está violando a un niño, usted tiene que romper la puerta, entrar y proteger a la víctima. Y eso es lo que no hicieron en Ruanda. Y luego tampoco lo hicieron en los Balcanes. En los Balcanes, en la vieja Yugoslavia, se desató una guerra entre serbios contra croatas, contra Bosnia, contra Kosovo. Los serbios también levantaron la bandera de la limpieza étnica y decidieron matar a todos aquellos que no eran serbios y además ampliar su área de influencia territorial. Y esta guerra, esta ocupación de los serbios que se inició en el 91, tuvo la condescendencia, la cobardía, ¿no?, de los europeos y de los Estados Unidos que se hacían los locos hasta el 94, 3 años que dejaron que se desarrolle la matanza, especialmente de la población musulmana, ¿no? Cientos de miles de musulmanes en una ocupación a uno de los pueblos, dejaron 7.000 musulmanes masacrados. Y la comunidad internacional no decía nada hasta que, bueno, finalmente intervino Estados Unidos poniéndose a la cabeza de la OTAN y a través de la amenaza, mira, voy a invadir y voy a ocupar y voy a parar esto, obligaron a una paz en 1995 que se firmó en una base militar norteamericana, poniendo fin a lo que fue esta guerra sumida en matanzas, en cercos de hambre a población no serbia. No es que los otros no hubieran hecho barbaridades, que hicieron también barbaridades, porque la guerra es eso, es un desastre. Pero cuando existe una crisis humanitaria, cuando hay un matón que está masacrando a su pueblo, la comunidad internacional tiene que intervenir. Eso es un hecho, eso es un hecho. Y bueno, en la Venezuela de hoy, todos quisiéramos que la crisis se resuelva por la vía democrática, como exigió la oposición en todos estos años. Que los cubanos se retiren, que los rusos se retiren, que los norteamericanos se retiren, que todos se retiren y que se convocan a elecciones libres y democráticas en las que el pueblo venezolano decida quién los va a gobernar. Eso es lo que quisiéramos, pero eso es lo único que Maduro no quiere. Maduro dijo que no iba a convocar a ninguna elección, que no iba a renunciar, que no se iba a rendir. Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Reprimiendo. En los últimos días, 26 jóvenes muertos. En los últimos días. Sí, Maduro pretende tomar preso y asesinar, como lo ha hecho con otros opositores, a Juan Guaidó, que ha sido electo legalmente por la Asamblea, que es el Congreso venezolano, por la Asamblea Nacional, porque a partir del 10 de enero pasado, el gobierno que se ha instalado es un gobierno dictatorial. Y la Constitución venezolana permite la rebeldía ante un acto de este tipo. Juan Guaidó y el pueblo venezolano necesitan del apoyo de todos los pueblos latinoamericanos, y si Maduro continúa su acción de matonaje, de violencia, que es la escuela de los cubanos, para someter al pueblo venezolano y quedarse en el poder, pues sí se requiere de una activa participación de los pueblos de América Latina en particular, para defender a los que no tienen armas, a los indefensos y al gobierno paralelo de Juan Guaidó. Con otro informe estaré con ustedes la semana que viene. Muchas gracias y hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.